Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Muchas gracias por acompañarnos como cada semana. Mi nombre es Omar, muchas gracias, gracias infinitas por seguirnos, por suscribirse, por darle like o darle dislike, darle me gusta o no me gusta. Para mí es un placer estar con ustedes a través de las escrituras y poderles obviamente darle algunos comentar acerca de las escrituras. El objetivo, como siempre, no solamente es brindar información, sino poder darles algunas alternativas para que obviamente puedan aumentar el conocimiento y podamos edificarnos todos en venir a Cristo y eso compartirlo con los demás, que ese es el objetivo. Eh, como saben, estamos estudiando el canon de las escrituras, que es el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Estamos estudiando este año, ya estamos del 24 de junio al 30 de junio, estamos terminando el mes de junio, el sexto mes del año, ya estamos a la mitad prácticamente. Como saben también estamos estudiando el manual Ven, sígueme, tal como dice en la pantalla, el manual dado de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estamos en el episodio 26, lo he puesto este año para que de esa manera puedas llevar un control si es que te pierdes y no sabes qué clase toca. Esta semana nos corresponde, según el manual, Alma capítulo 13 al capítulo 16. Así que, si es que todavía te has atrasado en tus clases, todavía estás a tiempo de poder reivindicar y poder seguir el ritmo. Yo creo que ya estamos a mitad de año y si es que no lo has hecho, si es que estás siguiendo todavía las clases, te felicito y vamos a seguir, que es el objetivo, terminar el libro de Mormón. Esta semana el título de la clase es Entrar en el reposo del Señor. Así se llama el título, basado en Alma capítulo 13 versículo 16. Y dice, y estas ordenanzas se conferían según de esta manera, para que por ese medio el pueblo esperara anhelosamente al Hijo de Dios, ya que era un símbolo de su orden, es decir, era su orden, y esto para esperar anhelosamente de él la remisión de sus pecados a fin de entrar en el reposo del Señor. Fin del versículo. Pues sí, ahí se ve una familia que está entrando o yendo a la capilla, ¿verdad? A la capilla, a la iglesia. Está yendo un día para adorar, una adoración que uno tiene. Y eso es una forma de entrar en el reposo del Señor. Eso es lo que veremos el día de hoy. De eso se trata un poco. Y obviamente que uno cuando va conociendo las escrituras y va aprendiendo de ellas, eso lo logra cada vez, pues, ¿no? Cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a las actividades, cuando oramos, cuando cumplimos los mandamientos, poco a poco estamos entrando en el reposo del Señor, que ese es el objetivo. Vamos a empezar la clase. Gracias a todos los que se suscriben, a todos los que comentan de diferentes lugares. Leo sus comentarios de Uruguay, de México, como siempre la gente de México, como siempre también la gente de Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Y de diferentes lugares, también de Australia vi la vez pasada un comentario. Gracias por ello, siempre leo sus comentarios. Muchas gracias. A todos, por cierto, es complicado complacer. Los que son padres van a entender esto. Cuando un padre tiene hijos, solamente un hijo, lo digo por experiencia propia, ojo, soy hijo único, lo digo por ello, aún así teniendo un hijo es complicado complacerlo. Imagínense tener dos, imagínense tener 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos hijos? Hay familias que tienen 10, 12 hijos. Imagínense complacer a todos. Es complicado. ¿Por qué digo esto? Porque si es complicado complacer a un hijo, complacer a 10 es más difícil. Ahora, en una comunidad como es el YouTube, como son los medios sociales, complacer a todos es difícil, es imposible. Un hermano me puede decir, hermano, comente más, hermano, me gustan sus bromas, hermano, no diga bromas, hermano, usted habla mucho, hermano, usted habla poco, hermano. Es imposible complacer a todos. Así de simple y fácil. Es por eso que les digo, yo siempre, y eso creo que, no sé, bueno, yo no veo los otros canales, pero yo soy uno de los pocos comentaristas que dice, mira, si no te agrada el vídeo, dale no me gusta. Así, aquí hay libertad. Si te gusta, pues dale ese me gusta. Y si también quieres seguir comentando, vas a seguir comentando. ¿Por qué? Porque hay algunos que quieren, hermano, comente más esto, hable más de doctrina, no mucho, habla usted mucho, no ponga ejemplos, no, esos son ejemplos duros. Así yo no puedo complacer a todos. Quiero que me entiendan, es como un padre con sus hijos que a uno le gusta una comida, al otro le gusta otra comida y al final, ¿qué comemos? ¿Verdad? Entonces las clases trato
trato de hacerlo a mi manera, que creo que es lo más correcto. Espero que les guste, espero que les agrade. Lo hago con mucha intención, con el afán y con el fin de poder aprender. Y espero que les agrade. Como siguen, la semana pasada no vimos clases o no vimos los mensajes de las autoridades generales por el tiempo. Espero que ahora sí me alcance. He visto, creo que la clase sí va a ser un poco más sucinta, que quiere decir más corta, más concentrada. Y por eso he tratado de poner dos mensajes el día de hoy. Vamos a ver lo que es de la Conferencia General de abril. Para los que es primera vez nos siguen, estoy tratando de poner los mensajes de las autoridades generales, tratando de llegar hasta el mes de octubre, donde empieza la conferencia. Esta semana veremos lo que es el Elder Gerrit o Gerrit Gon. Él es miembro del Quórum de los 12 Apóstoles. El Elder Gerrit Wong, el Elder tiene 51 años, es una autoridad general. Como saben, también hago un break, doy un pequeño, pues, una hoja de su vida para ir conociendo a las autoridades. Es bueno conocerlo, a veces no sabemos ni quién es. Llega a nuestro país, llega a nuestro barrio, a nuestra autoridad. ¿Y quién es él? Ah, ¿dónde es? ¿Quién es? ¿Cómo es? Entonces hay que ir conociendo un poco. Tiene 51 años, es autoridad general desde el 2010. Lo llamaron como autoridad general, pero es apóstol desde el 2018 hasta el 2024. Ya casi viene siendo 6 años como apóstol. Por si acaso, bueno, él tiene de... los ojos rasgados, como debería ser, así se dice, ojos rasgados, pero y todos creemos pues que es chino. No es de origen chino o asiático, sino es de ascendencia. Es decir, por el apellido pensamos que es chino, pero y por los ojos, ¿verdad? Rasgados. No es chino, sino que es estadounidense, nació en Estados Unidos, pero tiene obviamente ascendencia china. Obviamente, sí, sus descendientes son chinos, pero bueno, la cara lo dice, los ojos también, ¿verdad? Pero no es chino. No es chino todavía. Es de California, él es californiano, nació allí. Ha sido misionero en Taiwán, obviamente siempre por los rasgos también lo mencionan o lo dan a lugares donde él se sienta, pueda sentir más cómodo de repente, ¿no? Que es la parte asiática. Es de la BYU, estudió en la BYU, estudió artes, le gusta el arte y luego relaciones internacionales en Oxford. Eso un poco más que lo catapultó para poder ejercer su trabajo. Él ha sido asistente especial, tomen nota de esto, ha sido asistente especial del secretario de Estado de Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos viene a ser lo que es en muchos países el premier, ¿verdad? Lo que viene a ser los presidentes de los países tienen ministros. Acá en Estados Unidos se le llaman secretarios. Y el jefe de los secretarios es el secretario de Estado acá en Estados Unidos. Él ha sido su asistente especial del secretario de Estado de acá en Estados Unidos. Ha estado involucrado en la educación de Estados Unidos. Por si acaso, eso es por trabajo, ¿ok? Ahí le pagaban, él trabajaba en eso. Él estaba involucrado mucho en la educación de Estados Unidos y también, obviamente, ya lo llamaron a trabajar en eso, a ayudar en la educación, lo que es en la BYU. Ha tenido muchos llamamientos y siempre se le ha asignado, pues como dije, la parte asiática para que supervise. Por cierto, está casado con una estadounidense. Tal como vemos en la foto, es un matrimonio, eso se llama un matrimonio interracial, así se le llama. Así que, claro, uno de origen de ascendencia asiática y la otra, obviamente, de origen anglosajón. El Elder Gong en la conferencia empieza con el famoso relato chino, no sé si han escuchado, ese es conocido, ese relato del caballo, pues encontrado que si es o no es afortunado en su mensaje ya, lo que él habló, y que es parecido a la vida, que para muchos es afortunada. La vida, ¿verdad? Eso lo podemos dar cuenta. Muchos hablan que tienen una vida afortunada y para otros pues muy desafortunada. El Elder dice que para los que aman a Dios, todas las cosas serán para nuestro bien, y eso sucederá con la ayuda de Jesucristo. El Elder Gon también nos recuerda lo que pasaron, por ejemplo, José vendido a Egipto, por lo que pasó, y sirvió eso, le sirvió, él pudo haber dicho, yo he tenido una vida desafortunada, sin embargo, eso le sirvió para ayudar a su familia, y la vida también de José Smith, por lo que pasó en la cárcel, y eso le sirvió a él
para poder enfrentar todo lo que tenía. Tenemos que sobrellevar, nos dice él, los problemas con fe, y eso nos bendecirá. Nos dice que debemos obtener una perspectiva eterna de lo que nos sucede. Nos dice también que la vida eterna o la vida terrenal viene acompañada de accidentes, muerte prematura, de enfermedades. Eso muchas veces lo pasamos. También menciona que cuando llegan esos problemas, muchas veces deseamos a alguien que esté con nosotros llorando, ¿verdad? Y afligiéndose para expresar nuestro dolor y nuestra rabia por lo que pasamos y no entendemos. Es decir, que necesitamos ser consolados. El consuelo, muchas veces, algunas personas necesitan más consuelo que otras. Otros, pues, cada vez necesitan menos, pero el ser humano por lo general necesita ser consolado. Ojalá que podamos, él dice, que podamos decir cuando llegan las más duras pruebas de pérdida, como lo dijo Job, Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Interesante tener esa actitud cuando pasamos desafíos. El Elder Gond cuenta la historia de un hermano que fue llamado para ser presidente de STAC en Inglaterra, y ponen la foto, si lo pueden ver ahí en los mensajes, ahí lo ven la foto. A pesar de tener cáncer en fase 4, es decir, ya ha hecho metástasis, por si acaso si no saben las fases del cáncer, ya el cáncer fase 4 se divide en 4 fases, la 4 ya es prácticamente terminal, ya hizo metástasis, es decir, tiene un cáncer avanzado y las probabilidades de tiempo pues de vida son mínimas, ¿verdad? Bueno, este hermano lo llamaron de presidente de STAC, imagínense, en Inglaterra, y ya tiene 4 años como líder, imagínense. ¿Qué tal, verdad? Es curioso y interesante. Después cuenta la historia también de una hermana que perdió a su madre y sintió que debía ir a la gasolinera y encontró allí una mujer que necesitaba oxígeno, a lo que pues le obsequió el tanque de oxígeno portátil que su madre había dejado. Esa es una forma de amar. Cuando uno pierde una persona, cuando muere la persona, ese amor hay que darlo a alguien más. Y en este caso, pues, eso no dice el Elder Gond, eso lo digo yo. Entonces, él cuenta el caso de la hermana. La hermana sintió que había perdido a su madre, se sentía muy mal, que darle ese oxígeno, ese es un amor. El oxígeno que ya no vas a usar, darle a una persona que sí lo va a necesitar. De esa manera, pues uno está brindando un servicio de amor. Esas cosas, dice el Elder Gond, son los que nos ayuda a ser consolados, porque ministramos como Jesucristo. También dijo que debemos dejar de ser vecinos que llevan galletas para ser nosotros ya amigos de confianza. En algunos lugares hay esas costumbres de los vecinos de llevar galletitas y todo y jajaja, jijiji, pero no somos amigos de confianza. Es mucho más importante ser amigo de confianza, dice. Al final mencionó que asistamos al templo y que podamos tener nuestra ropa del templo, una buena forma, por hacer si no lo hemos hecho, pues, ¿no? Tener la ropa para el templo. Un bonito mensaje. Les invito a que ustedes lo puedan leer, lo puedan ver o leer en sus leonas. Luego habló el Elder Michael Nelson. Él es segundo consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes. También se le considera autoridad general. Sin embargo, a veces nos salen los dibujos, ¿no? Donde salen las autoridades generales. Él es el segundo consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes. El hermano Michael Nelson fue sostenido como segundo consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes el 1 de abril del 2023. Casi tiene un año prácticamente. Ha sido presidente de la misión, también ha sido misionero. El hermano Nelson es socio y director financiero de una empresa de inversión en bienes raíces comerciales y residenciales. Él estudió comunicaciones organizacionales en la Universidad Brigham Young y en la Universidad de Utah. Le va bien, pues, ¿no? Por lo visto. Tiene 9 hijos, le va bien, pues. Los bienes raíces, hago mención, es un buen trabajo, un negocio, así que le va bien, pues. Comprar y vender casas o locales comerciales, a eso se dedica, bueno, tiene su empresa de eso. Por eso está en bienes y raíces, ¿no? Para los que no saben, esos son los que se encargan de vender terrenos, casas, edificios. Así que habrá que ir a pedirle pues una casa a Utah, donde él menciona donde vive. Mencioné que está en la presidencia de hombres jóvenes, por lo que él tiene que hablar pues de los jóvenes. Eso es importante. Yo aquí hago un paréntesis.
Cuando un hermano es llamado, y eso hay que meternos en la cabeza, por favor. Cuando un hermano es llamado para que dé un mensaje al frente, en el púlpito, cuando un hermano hable de la oración, cuando un hermano, etcétera, 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 en cualquier lugar donde esté, estoy hablando de la iglesia, entonces se le llama para que dé un mensaje. Hermanito, usted ha sido llamado para que dé un mensaje. Está bien. Y uno no puede hacer la pregunta, hermano, ¿de qué? Si le asignan el mensaje está perfecto. Y si no le asignan, uno automáticamente tiene que dar el mensaje de acuerdo al llamamiento que tenga. Entonces, este hermano, por ejemplo, lo cumple. El hermano es consejero de los hombres jóvenes. ¿De qué va a hablar? ¿Del sacerdocio de Melquisedec? No puede hablar de eso. Él tiene que, no digo que no puede hacerlo, pero tiene que centrarse en su llamamiento. Si una hermana es miembro de la sociedad de socorro, ¿de qué tiene que hablar si le dan un mensaje para que hable el domingo? De la sociedad de socorro. Tienes que magnificar tu llamamiento. Si un joven, y eso yo he visto, los misioneros, a veces es tiempo de los misioneros, el tercer domingo, segundo domingo, y tienen que dar su testimonio, tienen que dar sus mensajes. ¿De qué tienen que hablar? De la prédica del Evangelio. No hay otro tema. Ellos no pueden hablar de otro tema. No pueden hablar de un matrimonio, no pueden hablar de la primaria. No, esos no son sus temas. ¿Cuál es su tema de un misionero? Hablar de la prédica del Evangelio. Un presidente y su esposa, normalmente que van, los presidentes de misión, ¿verdad? La pareja de presidencia de misión, va a un barrio. ¿De qué creen que va a hablar? De la obra misional. Ese es el tema. Un presidente del templo que va con su esposa, va a tu barrio, va a tu estaca, ¿de qué creen que va a hablar? De la genealogía, de visitar el templo, de ir al templo. Entonces respetemos y hagamos también lo mismo. Si tú eres presidente de Quórum de Élderes, ¿de qué debes hablar? Del Quórum de Élderes. De hacer visitas como élder. Todo relacionado a ello. Hermano, pero me han dado un tema de el día de reposo. Perfecto. Hablas del día de reposo y de pronto ahí involucras al Quórum de Élderes. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. El Elder nos habla de la historia del libro de Mormón, de Elamá, de sus jóvenes guerreros, que tal mensaje, ¿verdad? Asocia, él es hombre, está encargado de los hombres jóvenes y habla de Elamá y sus jóvenes guerreros. Nosotros lo vamos a ver más adelante. De cómo esos jóvenes son fieles y creyentes, siempre guiados por Elamá como buen líder. Él nos habla de eso. Nos dice que los obispos también pueden guiar de igual manera a los jóvenes y que para eso fueron llamados. Buen consejo que da a los obispos. He conocido muchos obispos que no les gusta a los jóvenes. Y obviamente, pues aquí aconseja eso el Elder. También nos dice que estos jóvenes contaban con el apoyo fiel de sus padres. Se refiere a los jóvenes, a los hijos de Elamá. Nos dice que también tenemos manuales y recursos en la iglesia para poder enseñar a los jóvenes. De esa manera podremos tener jóvenes que no se aparten de la fe. Nos habla de muchos materiales que ya tiene la iglesia. Debemos darles dirección y apoyo sin buscar controlarlos en los temas relacionados a la iglesia. No lo puedes controlar al joven. Él mencionó al Elder Eyring cuando dijo que debemos creer en lo que pueden llegar a ser. Al final él menciona que la Iglesia de Jesucristo está organizada para ayudar a los jóvenes a cumplir con su propósito en estos últimos días. Mensaje para los jóvenes cumpliendo su llamamiento. Así que les invito a que ustedes lo puedan ver, lo puedan leer, sus mensajes. Y yo es el resumen que yo obtuve cuando escuché la conferencia. Espero que les agrade, que les guste. Ahora sí, vamos a empezar la clase. Hoy veremos Alma del capítulo 13 al capítulo 16. Son 4 capítulos y son 7 hojas para leer. No es mucho. Yo creo que lo puedes hacer tranquilamente. Así que adelante, a empezar. Recuerdan que, haciendo un resumen, ¿en qué nos quedamos la clase pasada? A refrescar la memoria. A ver, ¿en qué nos quedamos? Primero, ¿en qué lugar estamos? Hay que ver el lugar. No estamos en Zarahemla, no estamos en Gedeón, estamos en Amonía. ¿Se acuerdan? Un lugar donde el pueblo tenía que arrepentirse, Amonía. En ese lugar, Alma les había predicado, ¿se acuerdan? Recuerdan que Alma llegó y les predicó, pero no lo aceptaron.
por lo que él se fue, pero luego regresó porque un ángel le dijo que regrese y encontró ¿a quién? A Amulek, con quien empezó él a predicar. ¿Se acuerdan que Sesrón, se acuerdan, se aparece Sesrón, que significaba su nombre? También lo mencioné en la clase pesada, con quien Amulek le testifica. ¿Y qué hace al final Sesrón? Empieza a temblar. Y luego, pues ahí entra a dar más testimonio, entra Alma a predicar. Y Sesrón tiembla más. Y luego que lo ven temblando, entra Antíona, que era, ya sabemos qué significa su nombre, era también pues un abogado, ¿no? Que su nombre significa el hombre de oro. Bueno, ahí nos quedamos. Por cierto, hace varias clases que no lo menciono como lo hacía al inicio. También hago mención de eso, pero creo que es bueno hacerlo de vez en cuando. ¿Crees que este libro, hasta la fecha, si me has seguido a las clases, con todo lo que estamos aprendiendo, fue inventado por José Smith? ¿Mm? ¿Te imaginas todas estas conversaciones que hay que las haya inventado? Son conversaciones con doctrina del Evangelio. Muy complicado. Complicadísimo, mi amigo. Complicadísimo, ¿verdad? Entonces puedes comprobar que José Smith, tal como aparece en la imagen, no lo inventó, sino que lo tradujo. Y si lo tradujo, entonces este libro es verdadero. Y el profeta José Smith es un profeta de Dios que fue llamado para restaurar el Evangelio. Hemos estado viendo que Alma y Amulek lo que buscan del pueblo es que se arrepienta. Ellos están buscando el arrepentimiento del pueblo. Entonces, si el pueblo se arrepiente, ¿a quiénes van a ir? Esa es la pregunta que se hacen también. Por lo visto van a ir a Sesrón. Y también van a ir a Antíona, o demás sacerdotes puestos por ellos mismos, que son abogados. Ellos son sus líderes. Entonces recordemos que en el Nuevo Testamento los escribas, por ejemplo, eran abogados especialistas en derecho religioso. Primero fueron escribientes y luego, como intelectuales, pasaron a tomar decisiones. Jesús los enfrentó a los escribas porque habían tergiversado la doctrina. ¿Se acuerdan? Jesús siempre atacaba a ellos, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, que supuestamente eran los abogados. Tan igual como Alma y Amulek están enfrentando a Sesrón y están enfrentando a Antíona. Y obviamente ellos eran los principales, pero había muchos más. Entonces, al dirigirse a un público que necesita arrepentirse, Alma y Amulek están en amonía. El público, supuestamente, si se va a arrepentir, ¿a dónde va? ¿Ok? Me arrepiento. ¿Y a dónde voy? Es importante que Alma declare su autoridad, tiene que enseñar lo correcto. Alma no está simplemente discutiendo teología, está discutiendo la capacidad de un sacerdote para efectuar la limpieza que iba a tener el arrepentido, el penitente. Por lo tanto, es apropiado que Alma ahora hable sobre el sacerdocio y lo haga declarando la relación con un sacerdocio afirmado en las Escrituras, porque los abogados que estaban en ese momento, que existían, también podían decir que ellos tenían el sacerdocio. Entonces, ¿cómo diferenciar qué iba a hacer la gente? La gente se iba a perder. Total, Alma y Amulek me mandan que me arrepiente. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy para limpiar mis pecados? ¿A los sacerdotes que están aquí? Que están inicuos. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Cómo los diferencio? Entonces, por eso Alma y Amulek empiezan a hablar del sacerdocio. Alma empieza recordando al público que Dios ordenó sacerdotes al sacerdocio. El versículo 1 hace referencia a los sacerdotes según su santo orden. Eso es lo que dice el versículo 1. Que se está marcando ahí. Y eso sería el sacerdocio de Melquisedec. Pero los nefitas no hacen ese tipo de distinción de su sacerdocio. Para ellos, el sacerdocio proviene de Dios y les otorga el derecho de realizar ordenanzas y enseñar en el nombre de Dios. Por lo tanto, es razonable ver cómo Alma menciona a Melquisedec en este contexto. Alma reclama autoridad a través de fuentes que, por su antigüedad, le dan prioridad sobre los abogados de Amonía. O sea, él tenía que enseñar, Alma, tenía que enseñar de tal manera que la gente se dé cuenta que los sacerdotes que estaban, que supuestamente no nos dicen la cantidad, habían varios y estaban en iniquidad. Y él tenía que enseñar el sacerdocio verdadero, sino cómo la gente va al arrepentimiento.
Entonces tiene que enseñar desde abajo. Ahora, es razonable por eso ver cómo Alma menciona a Melquisedec. Es decir, Alma, es decir, si Alma decía que tenía sacerdocio, los abogados también decían lo mismo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La gente se iba a confundir. Es por eso que Alma menciona a Melquisedec. Por lo tanto, debía reivindicar un contexto que es más antiguo y mucho más poderoso desde el punto de vista religioso. Alma proporciona un contexto más sólido para su llamamiento al arrepentimiento, en otras palabras. Hermano, ¿y por qué lo menciona Melquisedec? Claro, porque Alma no lo había recibido, entre comillas, no lo había recibido el sacerdocio de su papá, ¿verdad? De su padre, de Alma padre. Entonces los otros, Amonía, eran los nefitas, hay que recordar, ellos también hubieran dicho, pero el mismo sacerdocio que tú tienes, yo lo tengo. La diferencia, obviamente, y era verdad, pero la diferencia era que Alma tenía un sacerdocio supuestamente puro, digno, y los otros eran un sacerdocio inicuo, pervertido, corrupto. Entonces ya no era correcto. Entonces, ¿cómo Alma les marca la diferencia? Es por eso que Alma lo que hace es, ok, no voy a mencionar eso, sino yo me voy más atrás, hasta Melquisedec regreso, para que de esa manera desde ahí puedan ver la diferencia del sacerdocio. Para tenerlo presente, los nefitas, o en el libro de Mormón, o en el Nuevo Mundo, que es América, existía, por si acaso, y eso siempre lo vengo recalcando, aquí en América existía el sacerdocio de Melquisedec. Y en el Antiguo Testamento, o los judíos de Israel, o el Viejo Mundo, tenían el sacerdocio ¿de qué? El sacerdocio de Aarón. Solo los profetas tenían el sacerdocio de Melquisedec, pero no tenían el pueblo. Estoy hablando del otro continente, de Israel, de Jerusalén. Eso que quede claro. Cuando se menciona sacerdocio en el Antiguo Testamento, ya vemos que en el Antiguo Testamento ellos tenían el sacerdocio arónico, y cuando mencionamos en América el sacerdocio, tenían el sacerdocio de Melquisedec. Ahora veremos el sacerdocio ¿de qué? De Melquisedec. Pongo estas frases o estos pequeños titulitos que ven ahí marcaditos de verde con letras, porque me gusta adornar las escrituras. Esto te aconsejo que lo hagas. Por ejemplo, cuando a veces uno conversa de las escrituras y dice, ¿dónde estaba? Entonces, mira, tú lo encuentras y si das vuelta ya lo vas a encontrar así en tus escrituras. Bueno, esto es solo para los que tienen escrituras de papel, pues, ¿no? Para los que tienen digital es más complicado, es diferente, ¿no? Pero ahí lo puedes adornar, te doy algunas ideas para que tú lo hagas. Alma menciona que los sacerdotes fueron ordenados según el orden de su hijo. ¿Dónde dice eso? Versículo 2 que se está marcando. Es decir, del Mesías que vendría. Así fueron ordenados los verdaderos sacerdotes y allí estaba Alma. Pero los sacerdotes que supuestamente estaban en Amonía, ¿quién los había ordenado? Esa es la pregunta. ¿De dónde tenían la autoridad que ellos decían tener? Si esos abogados decían que habían recibido un buen sacerdocio, entonces creerían en el Mesías, pues, que habría de venir, y creerían en la vida premortal y deberían ejercer un buen sacerdocio, dice el versículo 3. Y no como lo estaban haciendo, como ya les dije. Para eso no se obtiene el sacerdocio. Ellos tenían el sacerdocio ¿para qué? Para obtener lucro. Es decir, Alma también les dice que si es que tenían el sacerdocio correcto, lo estaban ejerciendo mal, porque para eso no se estableció en la vida premortal. Alma también les dice que si tienen un buen sacerdocio, tienen que enseñar los mandamientos en el versículo 6. ¿Y qué mandamientos? Los mandamientos, pues, de la ley de Moisés. Alma sigue hablando del buen sacerdocio y en el versículo 12 dice que los buenos sacerdotes blanquearon sus vestidos, dice el versículo 12. Dice que ellos blanquearon sus vestidos y estaban sin mancha y no podían ver el pecado sino con repugnancia, así como asco. ¡Wow! ¡Qué pureza!, ¿verdad? Por cierto, no solamente estos abogados como son Cesrón y Antíonas son los sacerdotes, ¿eh? Una vez más, habían muchos más sacerdotes. El pueblo era grande. El pueblo de Amonía todavía profesa creer en las escrituras. Ellos creían en las escrituras, pero lo habían recortado por lo que les convenía nada más. Es decir, ellos creían en las planchas de bronce, pero no creen en la venida del Mesías.
Qué curioso, algo absurdo. Es decir, recibían el sacerdocio, pero no creen en su autor, que es el Mesías, y que había de venir. A ver, ¿cómo es eso? Pues, ¿qué hacer ante eso? El versículo 14 lo dice: humillaos, como en los tiempos de Melquisedec, le dice. Humillaos como en los tiempos de Melquisedec. Seguro que la gente empezó a decir: ¿y quién es ese Melquisedec? La pregunta: ¿quién es ese Melquisedec? Bueno, pues para que sepan, Abraham le pagó los diezmos, dice el versículo 15. Así de importante es Melquisedec, así de importante, ¿ok? Bueno, mediante la gran fe de Melquisedec y su comprensión del Mesías venidero, predicó el arrepentimiento a su pueblo, porque estaban, ¿qué? Inicuos, y ellos se arrepintieron, se arrepintieron. Alma, a través de esa misma ordenación y sacerdocio y con esa misma comprensión de la redención venidera, está predicando al pueblo de Amonía. Claramente el mensaje es que ellos también deberían arrepentirse. ¿Dónde dice eso? En el versículo 21. El versículo 21. Alma se pone en paralelo con Melquisedec y clama arrepentimiento. Eso es lo que clama, arrepentimiento por el pueblo. Si creen en las escrituras, Alma les está diciendo que deben creer que él tiene la misma autoridad que Melquisedec para comunicar el mismo mensaje a un pueblo igualmente descarriado como estaba en el tiempo Melquisedec con su pueblo. Luego, obviamente, vuelven al arrepentimiento. Luego, Alma les dice que por la boca de ángeles la voz del Señor lo declara a las naciones, dice en el versículo 22. Por supuesto que no está mintiendo, sino diciendo la verdad. Un ángel se le apareció a Alma, ¿o no? ¿Verdad? Se le apareció para prepararlo para predicar ese mensaje. Un ángel se le apareció a Amulek también para prepararlo y ayudarlo a transmitir el mensaje. El mensaje del Mesías venidero es para que todos lo escuchen y proporciona los medios para un verdadero arrepentimiento para aquellos que realmente escuchan ese mensaje. Al parecer todavía hay dudas. Hay incredulidad que el Mesías vendrá. Siempre el hombre se resiste a las profecías futuras, a creer. Lo mismo nos sucede en estos tiempos. No sabemos cuándo vendrá, pero sí vendrá. Sí ocurrirá la segunda venida. Ahora la prédica de Alma es por la venida del Mesías que, ¿dónde nacerá? En Jerusalén. ¿Verdad? Nosotros ya creemos porque eso ya pasó, pero imagínense a ellos, todavía no pasaba, entonces tenían que creer en ello. Alma concluye su sermón, ya obviamente ya había pasado a Amulek, ya estaba Alma, ya termina su sermón con otra súplica para que el pueblo de Amonía se humille y se arrepienta. El versículo 27, Alma no desea que el pueblo sea destruido, por si acaso ellos no desean que ese pueblo sea destruido, es una pena, es una tristeza lo que va a pasar, pero ¿qué se puede hacer? Pues no desea Alma, sino que desea que se salve. Deseo desde lo más íntimo de mi corazón, sí, con gran angustia, dice en el versículo 27. Aún hasta el dolor escuchen mis palabras y desechen sus pecados. No, profundo, un hombre de verdad que amaba a la gente, ¿no? O sea, él deja el gobierno, recordemos a Alma, él deja el poder, la autoridad, todo, pues, lo que tienen los gobernantes para vivir una vida de miseria predicando el evangelio. ¿Todo por qué? Porque él quiere a la gente, él ama a la gente. Es más, esa gente ya lo había maltratado, pero él vuelve y lo hace y siente amor por ellos. En el caso de Amonía era particularmente importante que no pospusieran el día de su arrepentimiento. Eso es lo que dice al final del versículo 27. Se avecinaba una destrucción profetizada. Y no está muy lejos, en el futuro. No está muy lejos eso en el futuro. ¿Se arrepiente o no el pueblo? La pregunta es, ¿qué cree? ¿Dio o no dio resultado el mensaje de Alma y Amulek? Esa es la otra pregunta que nos podemos hacer. Bueno, pues estas son preguntas obviamente para personas que todavía no han leído el libro Mormón, porque si ya lo has leído el libro Mormón ya sabes la historia final, entonces ya es una pregunta que tú sabes y tú que la conoces. Pero si no lo sabes, no te voy a responder, ya lo vamos a ver ahorita. La promesa que se les hizo a ellos es la misma promesa para todos nosotros. Mediante la expiación el Señor puede concedernos el arrepentimiento y mediante el arrepentimiento no necesitaremos sufrir. El versículo 31 es una línea de Mormón que dice que Alma habló mucho más, pero que Mormón no consideró ponerlas en estas planchas.
Quizás algún día pues sepamos qué más dijo Alma al pueblo. ¿Te imaginas encontrar esas planchas que escribió Alma? Uy, uy, uy. Tendríamos tiempo para leerlo, qué delicia, ¿verdad? Bueno, a los que nos gusta conocer un poco más. Yo creo que en ese tiempo ya a todos nos gustará, ¿verdad? Y podremos conocer un poco más. A ver, las planchas, traduzcan. Ojalá sepamos ese idioma también, pues, para conocer un poco más, ¿verdad? Pero a veces ni siquiera, en estos momentos, ni siquiera leemos el libro de Mormón y queremos más planchas, queremos más escrituras. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, entramos al capítulo 14. Alma y Amulek era una poderosa pareja de predicadores, de misioneros. Cuando terminaron, muchos creyeron, dice ahí, yupi, en sus palabras, muchos creyeron, bravo. Pero Mormón sigue diciendo en el versículo 2 que la mayor parte del pueblo quiere destruir a Alma y a Amulek. Y el pueblo no se arrepintió. Sin embargo, también fue cierto que fueron ineficaces. Es la verdad. No se puede ocultar la verdad. Fueron ineficaces para cambiar los corazones de la mayoría de la gente de Amonía. La mente y el corazón de la gente no habían cambiado y todavía veían a Alma y Amulek resistiéndose a sus leyes. Así de estrictos eran ellos. En otras palabras, la gente dijo, así es nuestra vida, así somos felices así que te saco la lengua. Conmigo no va, bye bye, goodbye. A la buena, ándate ya, porque si no, ahorita te aplicamos la ley. Eso le dijeron. Por lo tanto, creían que sí violaban sus leyes y que se contradecía a sus abogados y jueces, pues, ¿no? Lo estaban viendo mal ya Alma y Amulek. Los malvados frecuentemente atacan, pues, a los profetas por motivos legales. Siempre es así, eso siempre es así. En este caso, el pueblo también los ataca por la parte legal. ¿Y por qué digo que siempre es así? Porque el Salvador, Jesucristo, fue acusado de blasfemia por decir que era el Hijo de Dios. Blasfemia por decir que era el Hijo de Dios. Esa es una doctrina, pero ellos lo ven como una blasfemia. Entonces ahí entraba el abogado, pues por eso lo juzgan, por eso lo matan. ¿Verdad? Eso lo dicen ¿dónde? En Juan capítulo 10, versículo del 30 al 33. El versículo 5... que se está marcando a continuación, lo dice, habían vituperiado la ley, así como a sus abogados y jueces lo acusan. También decían que el Hijo de Dios no lo salvaría. Lo acusan a Alma y a Amulek. Es decir, que ellos enseñaban que el Hijo de Dios lo salvaría cuando venga a la tierra. Esto es una forma de cambiar la doctrina. No puede tomar esto como verdad y como mentira. Es decir, que la gente decía la verdad y también mentía. Al final, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay mentira y verdad? Caos, confusión. ¿Es verdad o no? Claro que nosotros sabemos que el Hijo de Dios, que es Jesucristo, vendría a la tierra. ¿A qué? A salvar a la gente, pero a todos aquellos que se arrepientan. Si no hay arrepentimiento, no hay redención, no hay salvación. El versículo 6 nos dice Mormón que Cesrón, el primero que empezó a cambiar, al ver que la gente acusaba a estos misioneros, empezó a atormentarse, dice el versículo 6. Él empieza a atormentarse ya. Él empezó a sentir los dolores del infierno. Pregunta, ¿se arrepintió Cesrón? El versículo 7 reconoce, yo soy culpable, dice Cesrón. Bravo Cesrón, hay que reconocerlo. Eso es parte de su arrepentimiento, de su cambio. Siempre el Señor es misericordioso con sus hijos. Incluso aquellas cuyas vidas han sido contaminadas por corrupción y aparente rebelión contra las cosas de Dios. Ellos pueden, mediante el arrepentimiento sincero, convertirse en fuerzas para un gran bien en el cumplimiento de los propósitos del Señor. ¿La gente cambia o no cambia? Por supuesto que sí cambia. No te sorprendas al mirarte al espejo y ver que tú también has cambiado, mi hermano. Sí, tú también. Todos, conforme va pasando el tiempo, cambiamos. Todos. No solamente fue que no les hicieron caso, sino que la mayoría, al ver a los creyentes, el versículo 8 dice que los tomaron y los mandaron echar al fuego a todo aquel que creía, dice el versículo 8. Este pueblo era pero terrible. Malo, malo, malo. Este incidente plantea preguntas muy, muy importantes que se han planteado varias veces. ¿Por qué le pasa cosas malas a la gente buena? Esa es una pregunta.
Esa es la pregunta que siempre se hace o nos hacemos. ¿Por qué un Dios misericordioso no previene terribles atrocidades? ¿Verdad? Amulek le pregunta a Alma para extender sus manos y salvarlos de las llamas en el versículo 10. Amulek está furioso, sabe que hay poder, entonces dice, hey, extendamos las manos y los extinguimos ahorita mismo. Él no pregunta si fuese posible, sino más bien por qué no hacen lo que Amulek cree firmemente, sinceramente que podían hacer. La respuesta de Alma, que era el mayor, era la autoridad, mandaba, la respuesta de Alma no es realmente satisfactoria para nosotros, ¿verdad? Eso no nos gusta escuchar. Sin embargo, contiene los elementos de la respuesta a todas esas preguntas. La respuesta es, primero, el Señor puede interferir. Y lo hace en algunas ocasiones o acciones de la humanidad, pero no en todas. Los mortales no pueden conocer las razones por las que Dios decida intervenir, pero es seguro que el albedrío es el principio primordial. Eso tenemos que saberlo. Lo segundo es que las injusticias terrenales pues son temporales y no eternas. Si bien la injusticia humana a menudo puede resultar en la muerte de inocentes, en la perspectiva eterna, el Señor los recibe en gloria, dice el versículo 11. ¿No te gustaría que te reciba en gloria? ¿A quién no, verdad? ¿A quién no? Quienes perpetran tales acciones también reciben la justicia eterna por sus acciones. Alma le dice a Amulek que desde la perspectiva de Dios, todo será justo. Y eso tenemos que asimilarlo, tenemos que adoptarlo, tenemos que impregnarlo en nuestro corazón. Desde la perspectiva de Dios, todo es justo, incluso cuando nuestra perspectiva actual vea las cosas como terriblemente injustas. Entonces vemos a Alma y a Amulek en prisión. Ya ellos están pasando una prisión terrible, terrible lo que pasaban esta gente. Habiendo observado el sufrimiento de aquellos que creyeron en sus palabras, Amulek se pregunta honestamente si serían los siguientes. Pues ahora seguimos nosotros. Alma, sin embargo, entiende que su trabajo todavía no ha terminado. Él tiene fe y esperanza porque mi trabajo todavía no ha terminado. Sin embargo, eso no significa que lo tendrían fácil, No está nada fácil. El juez principal de la tierra de Amonía esperaba que Alma y Amulek, asustados al presenciar la destrucción de tanta gente, quizás cambien. Por lo tanto, puede preguntar, después de lo que habéis visto, ¿volveréis a predicar a este pueblo que serán arrojados a un lago de fuego y azufre? Miren la pregunta que le hacen, cínica, una pregunta cínica. Su pregunta sugiere que la forma en que se mató a los justos fue diseñada para burlarse de la profecía de Alma, de fuego y azufre para los malvados, tal como lo había dicho Alma. Terrible, ¿no? El terrible juez, el propio juez, se burla de Alma y Amulek, tanto con palabras como con golpes. Mormón nos da una información extra de este juez. Y todo Amonía, nos dice Mormón, que eran parte del orden y la fe de Neor. Neor, ¿quién es Neor? ¿Se acuerdan? Neor mató a Gedeón. Ahora un seguidor de Neón está como líder del pueblo de Amonía. Alma y Amulek son interrogados, golpeados físicamente y encarcelados. Encarcelados. Ahí, tal como se ve en la imagen. Cuando salen es para enfrentarse a los abogados y maestros. Estos eran los líderes políticos y religiosos de Amonía, y fueron ellos quienes enseñaron y hacían cumplir la ley tal como se entiende a través de la orden de los Neors. Aunque los interrogan, ellos no dicen nada. Alma y Amulek se negaron firmemente a decir alguna palabra. Su silencio impidió que los abogados incluso tergiversaran sus palabras para convertirlas en una confesión que pudiera permitirles declararlos culpables y sentenciarlos a muerte, que eso es lo que querían. La intimidación física se intensificó en el versículo 22, dice.
¿verdad? Y lo podemos leer. Alma y Amulek sufrieron de hambre, los desnudaron y continuaron atados. No fue un día, fueron varios días. Imagínense. A ese extremo llegar por el Evangelio si me están diciendo que me arrepienta. Esa es la maldad, pues. Una vez más los visita el juez superior y les pide que ejerzan el poder de librarse para que puedan creer, ¿no? A ver, pues libérense ustedes. En el versículo 24 les dice, quieren ver milagros. El hombre, si no percibe un poder extraordinario, eso hay que grabarse, es difícil que crea, ¿no? Queremos milagros, queremos ver, quedarnos anonadados, ¿verdad? Nos encanta eso. ¿Cómo le gustan los milagros a los que no pueden ejercer la fe? El juez principal era de la orden de Neor, como hemos dicho, pero quizás ya te olvidaste quién era Neor. Si lo recuerdas, te felicito, y si no lo recuerdas, te hago recordar. O lo puedes leer en Alma capítulo 1, los primeros versículos, que decía que Neor era un hombre grande. ¿Se acuerdan? Poderoso, persuasivo, que organizó una iglesia, pues en el primer año del reinado de los jueces. Y su iglesia fue fundada sobre la doctrina de la salvación universal. Él sostuvo que todos debían ser salvos. Ninguno debía perderse y ninguno debía temer por lo que habían hecho. Es decir, que se levantó un día y empezó a enseñar que todos se salvarían. Hagan lo que hagan. Para todos hay salvación. Empezó a regalar salvación este muchacho, por no decir otra cosa. También introdujo la idea de un ministerio pues construido sobre los principios del sacerdocio, es decir, que los que predicaban no debían trabajar. Imagínate, le querían, encima te enseño mal y encima me tienes que pagar, sino que el pueblo los debía mantener. Alma, al enterarse, dijo que eso es superchería sacerdotal, es decir, vivir del evangelio. Alma es el que decide que Neor debe morir porque había matado a Gedeón. La gente de este pueblo amonía son creyentes en esa doctrina de Neor. ¿Ah? ¿Te imaginas? O sea que mataste, pero la idea quedó. Y muchos les gustó. Es que eso gusta a muchos gusta. Que ser mantenido por la gente, enseñar lo que le gusta a la gente, recibir las loas, los aplausos. Gracias, pueblo. Eso le encanta a muchos. Entonces, es terrible eso. Y muchos pues les gustó y seguían en la gente de Amonía. El pueblo de Amonía seguía viviendo según la doctrina de Neor, a pesar que él ya había muerto. Eso es, así sucede. Entonces hay que tener cuidado en eso. Ahora, ¿por qué es bueno saber esto? Porque Alma y Amulek estaba chocando con sus intereses. Claro, él llegó, cuando Alma y Amulek llega, ellos llegan a destruir esos intereses. Entonces ellos dicen, hey, un momentito, puedes hablar de todo, pero me estás malogrando el negocio. Estaban tocando con sus trabajos, su forma de vivir, su ingreso para vivir las buenas vidas, sin trabajar y decir que estaban haciendo lo correcto. Mormón nos dice que el abuso físico aumenta en el versículo 25, pero llega a un límite, que el poder de Dios dice, ya, basta, ya es suficiente, y desciende sobre Alma y Amulek. Mormón establece claramente la condena final de Amonía, que recibirán su señal. No se arrepentirían, no se arrepentirán. Su destrucción es segura. En verdad, el poder de Dios estaba sobre ellos y se manifestó de una manera que no solo salvó a Alma y a Amulek, sino que señaló que Dios estaba detrás de su liberación. Dios es Dios sobre el cielo y la tierra y por lo tanto la tierra responde a sus mandamientos. La combinación de la oración de Alma, el terremoto y la capacidad de Alma y Amulek de salir caminando de la prisión. Huyen, salen por el poder de Dios. Ellos crearon miedo en quienes estaban cerca y huyeron, lo que permitió aún más que Alma y Amulek escaparan. Pues. Bueno, ¿quieren milagro? Pues ahora van a tener milagro. Aquellos que cuestionaban a Alma y Amulek aprendieron por experiencia cuál poder es mayor, el orden de Neor o el sacerdocio de Dios. Sin duda también aprendieron la realidad de los tormentos, que son como un lago de fuego y azufre, que el juez principal había intentado refutar o desmentir. Terrible, ¿verdad? Terrible lo que le pasa a la gente. Y obviamente pues tiene que ocurrir, tiene que interceder. Dios no puede permitir que sus
misioneros, Alma y Amulek, sean vejados, sean escupidos, sean maltratados físicamente, aparte de no ser alimentados, eso quiere decir que estaban débiles físicamente, obviamente encarcelados injustamente, entonces ocurre el milagro. Ahora sí entramos al capítulo 15, este capítulo empieza con algo triste. Bueno, para mí es algo triste. Alma y Amulek se van. Se fueron, pues ya, ahí ahora sí acabó. Parten de Amonía, es decir, el pueblo no se arrepintió. No cambió, no escogió seguir el camino correcto y se van a Sidón. Y lo más triste o alegre también es que encuentran a los que habían sido expulsados de Amonía. ¿Se acuerdan que les dije que un poco de gente sí se arrepintió? Pues ellos también fueron expulsados de ahí y se encontraron. Todos se encuentran ahí. Bueno, mi hermano, si en un lugar no te sientes bien por tus creencias, creo que hay que buscar un lugar mejor. Pero mientras hablan con ellos, se dan cuenta que Cesrón también estaba ahí. Estaban conversando y encuentran a Cesrón ahí. Pero Cesrón ya estaba enfermo. Su cambio sí fue genuino. Ahora estaba afiebrado, pero supuestamente no es por alguna enfermedad, sino por las tribulaciones mentales de sus iniquidades, dice el versículo 3. El cambio del ser humano es maravilloso, es hermoso y es bonito. Ahora Cesrón pide que lo sanen, pues, ¿no? Ya estoy cambiando, pero esto es fuerte, ya no lo soporto, es verdad, he hecho mal, pero ayúdenme, sánenme, por favor. El versículo 6 nos dice que Alma preguntó al paciente con fiebre si cree en el poder de Cristo para salvación. Eso no es un procedimiento médico moderno, ¿verdad? Eso no, así no se pide ahora. Sin embargo, Cesrón estaba seguro de que se trataba de una manifestación física de una enfermedad espiritual. Por lo que la pregunta es apropiada. Fue una señal de su arrepentimiento. Y estaba dispuesto a aceptar la religión nefita tal como la habían explicado Alma y Amulek. Dijo en otras palabras, no más Neor, ya no quiero saber nada, quiero meterme con el sacerdocio mejor, quiero estar con el sacerdocio verdadero. Cuando Cesrón confiesa la fe en la redención de Cristo, Alma le pide a Dios que sane a Cesrón. Gran poder el de Alma, tenía poder Alma. Era de temer. El final de este episodio ve a Cesrón no solo curado, sino también convertido. Miren su historia, Cesrón se convierte. De defensor de la orden de los Neores, o Neors, a predicador de la religión nefita. Imagínense, qué tal cambio, ¿verdad? Qué buen hombre. Si yo lo vería, si algún día lo llego a conocer a Cesrón, me gustaría conocer su vida. Y abrazarlo, felicitarlo. Me encanta si una persona... cuando cambia, ¿verdad? Todos tenemos dificultades y cometemos errores y nos podemos arrepentir y podemos cambiar. Qué bonito, a mí me gusta. Y creo que todos debemos buscar eso. Hay personas que se unen a la iglesia y, hey, ven para acá, bienvenido hermano. Hey, no, pero en mi vida pasada, pues eso es tu vida pasada. Ahora ya estás en un nuevo cambio. Entonces, él fue también predicador de la religión nefita. El versículo 12 dice que se bautizó. Tomó hasta el bautizo. Cesrón enmienda su vida. Alguien que esté en contra de Cesrón, a ver, que levante la mano. Porque muchas veces, pues lo menciono porque muchas veces no estamos de acuerdo con los bautizos del barrio, ¿verdad? Que se realizan. ¿Cómo puede ser que ese hermano que se esté bautizando, decimos, cuando son los misioneros, pues los que deciden? No te olvides, mi hermano, los misioneros son los que deciden quién se bautiza. No lo decide el obispo, no. Los misioneros son los que deciden quién se bautiza. A partir de 9 años para adelante. Cuando tiene 8 años, el obispo todavía decide. Es decir, un niño del convenio, que va a ser bautizado a los 8 años, el obispo decide su bautizo. No entra a los misioneros. Pero cuando el niño, y en este caso niño, que tiene a partir de 9 años un día o 9 años 0 días, el que decide o los que deciden son los misioneros. Si tiene 8 años y no es del convenio, también los misioneros, por si acaso, para conocer un poco la doctrina de la iglesia, cómo se dirige. Entonces son ellos los que deciden quiénes se bautizan y nosotros somos los que aprobamos, no los que juzgamos. El cierre de esta historia enfatiza los éxitos que tuvieron
Alma y Amulek habían convertido a Sisrón, miren, wow, a un líder, habían convertido a muchos también, que habían abandonado físicamente Amonía. Es verdad que muchos sintieron la pérdida de hogares y tierras y tal vez de amigos. Pronto descubrieron que irse también les salvaría la vida. Entonces, ¿para qué? Más vale la pérdida de sus hogares físicos que la de sus vidas. No te sientes bien en algún lugar, pues hay que salir de ese lugar, ¿verdad? ¿Para qué estar ahí? Además de los convertidos de Amonía, hubo otros en la tierra de Sidón que se convirtieron, también se bautizaron. Mormón en el versículo 16 nos dice que Alma y Amulek salieron de Amonía, pero recalca que Amulek salió sin nada, dejó todo lo que había obtenido, dice el versículo 16. El pueblo eran creyentes de la fe de Neor, es decir, que de la superchería sacerdotal, es decir, era materialista, es decir, que le gustaba el dinero. Incluso su familia de Amulek lo rechaza, por lo que con mayor dinero no le van a dar, con mayor razón, ¿verdad? No le van a dar el dinero, pues su dinero, bueno, te vas, ya, chao, chao. A lo que ha obtenido con tanto esfuerzo. Alma, obviamente Amulek, una vez más, Amulek sale pobre de ahí, deja todo. Gran ejemplo también de Amulek, ¿no? Un abrazo para Amulek, gracias. Gracias por esas historias que nos ayudan, pues nos ayudan en nuestra fe. Nosotros a veces ya nos sentimos mal con dar un diezmo. No, miren, Amulek era rico y lo deja todo. A ver, pues diezma todo. Nos duele a nosotros. ¿Por qué nos va a doler? Alma sigue con Amulek y lo lleva a su casa, dice el versículo 18, y ahora es Alma quien lo atiende porque Amulek es pobre pues, y sin hogar. Ahora es viceversa, se intercambian los roles. Amulek tenía que elegir. Ojo, Amulek tiene que elegir su dinero y posición en Amonía y pronto su destrucción, que en el capítulo 16 veremos ahorita, o abandonar todo y su salvación. ¿Cuál elegirías? Pregunta, ¿cuál eliges? Claro, pues es bonito decir cuando uno es pobre, decir, bueno, yo elegiría pues la salvación. ¿Elegirías la salvación a las cuestas o de dejar tu televisor, tu teléfono, tu sillón, tu cama, tu refri? ¿Dejarías? Ay, cuesta difícil a veces. Es muy difícil y esas son preguntas que cada uno se tiene que responder. Empezamos el capítulo 16, el último de este día, de esta clase. Mormón cuenta el lado nefita de la historia de la destrucción de Amonía, donde en el versículo, que dice ahí prácticamente, profecía cumplida. En el versículo 2, obviamente, lo dice que la destrucción de Amonía. En el versículo 2 habla de la destrucción de Amonía. Mormón lo incluye como el cumplimiento de la profecía que Alma pronunció sobre la ciudad. Lo que debemos saber es que se trató de un ataque relámpago. Fue rapidísimo la destrucción contra Amonía. No les dio tiempo. Fue una sorpresa y los nefitas no tuvieron tiempo de reunir un ejército suficiente para expulsar a los lamanitas de la tierra. Los designios del Señor son así. Esto fue una destrucción veloz, pero rápida. Alma les dijo que serían destruidos, pero no les dijo la fecha, así que supusieron que no les pasaría pues nada. O quizás más adelante, pero no fue así, sino que en un momento inesperado los lamanitas llegaron y los destruyeron, dice los versículos 2 y 3. No solamente eso, los lamanitas tomaron cautivos. Eso se convertiría en una parte importante de la historia más adelante. Pero es interesante notar que no recibimos esa declaración explícita de tomar cautivos en la mayoría de las historias de las guerras nefitas con los lamanitas. No nos dicen nada de eso de los cautivos. Esta no fue una batalla de largo tiempo, sino algo breve, nada más de rapidez y luego fuga. De atropello y fugaron. Los lamanitas destruyeron Amonía, tomaron cautivos y se marcharon inmediatamente. Los nefitas no pudieron impedir el ataque a Amonía, pero sí pudieron intentar causar daño a los lamanitas como represalia. Para hacerlo acuden a Alma como sumo sacerdote para recibir información sobre dónde buscar al ejército lamanita, porque cuando reaccionan, ellos quieren ir detrás de ellos. Alma consulta a Jehová y recibe información sobre el camino que seguían los lamanitas. El ejército nefita
Presta atención a la palabra de Alma y encuentra pues al ejército lamanita, según lo prometido. Pudieron recuperar a esos cautivos que ellos habían llevado. En este punto, sin embargo, el regreso de los cautivos resalta a Jehová como Dios de los nefitas. Pues, ¿no? Miren, es importante recalcar eso. ¿Quién era el Dios de los nefitas? Jehová. Y como un Dios directamente involucrado con su pueblo, pues, ¿no? Porque les ayuda a los nefitas. En el versículo 9, Mormón señala que toda alma viviente de los amonitas fue destruida. Todos. Qué tristeza realmente. Ahí lo dice. Toda alma viviente de los amoniaitas fue destruida. Realmente algo triste. Pues. Se les predicó el evangelio, no quisieron y obviamente viene la destrucción. Es importante notar lo que dice Mormón. Todos fueron destruidos. Muestra el cumplimiento. El cumplimiento de la profecía. Debemos recordar que los justos de Amonía habían sido asesinados por los de Amonía. Habían sido asesinados por las monitas o habían huido a Sidón. ¿Se acuerdan? Muchos huyeron. ¿Por qué? Porque los de Amonía pues eran muy malos, ¿no? A todo. Entonces obviamente les vino el cumplimiento de la profecía. El versículo 10 dice específicamente que en un día quedó desolada, dice el versículo 10. Terrible. ¿Qué es desolado? No entiendo, hermano, ¿qué es desolado? Es triste, inhóspito, desierto. Eso significa desolado. O sea, en un día, dice, quedó triste la ciudad. Quedó inhóspita, quiere decir inhabitable. Quiere decir desierta. No había nadie. Imagínense una ciudad. Eso significa desolado. ¿Cómo puede ser posible que a América se le llame la tierra de la abundancia y ahora Mormón diga que la ciudad de Amonía quedó desolada, quedó triste, quedó inhóspita? Terrible, ¿verdad? Una ciudad había llegado a su fin. ¿El motivo? El pecado. El no querer arrepentirse, el no hacer caso a los profetas. ¿Recuerdas que Amulek se fue sin sus riquezas? ¿Te acuerdas que te mencioné? Bueno, ¿de qué sirvió las riquezas con los que se quedaron? ¿Qué hubiese pasado si se hubiese aferrado a esas riquezas? Terrible, ¿verdad? ¿Vale la pena o no? Dejó las riquezas y eligió la salvación. Una vez más, reunidos por un ángel, Alma y Amulek continúan como compañeros misionales. Alma y Amulek tienen éxito y continuaron estableciendo la iglesia. En el versículo 16, Mormón proporciona la idea de lo que significa establecer la iglesia. No había desigualdad entre ellos, dice el versículo 16. Algo importante. Eso no indica que todos eran iguales, como en el ejército. No es así, sino que no había pobreza extrema ni riqueza extrema y todos trabajaban por su sustento. Nadie vivía del evangelio o de la prédica. No se debe vivir del evangelio o de la prédica. Mormón continúa la lista de cosas que fueron predicadas y hace un resumen de lo que enseñaron. Entre la predicación contra la mentira y el engaño también está la enseñanza muy importante sobre la venida del Hijo de Dios en el versículo 20. Todas estas cosas simplemente establecen el final de la historia de la gira de la predicación de los misioneros Alma y Amulek. Mormón ha dejado detalles específicos y simplemente está señalando que salvo Amonía, la gira misional fue buena. En realidad fue buena. Así termina el capítulo 16. Haciendo un resumen, hablemos de la vida de Amulek, un hombre con riqueza, que deja todo por el evangelio y por seguir a Alma, pierde su familia y amigos y su riqueza. ¿Qué aprendemos de esto? Que nuestra vida puede cambiar en un instante. Tenemos que prepararnos. Al buen Amulek no le iba mal en la vida, le iba bien, pero a veces nos van a pasar cosas que no estamos preparados. En momentos que nos va bien, pero que el Señor desea que nos vaya mejor. Todo puede cambiar en un momento. Todo. Estemos preparados. ¿Te imaginas la vida de Amulek y dejarlo todo? Su vida, su trabajo, sus sueños que tenía, y ahora tenía que empezar una nueva vida lejos. A veces uno ora por mejoría, ¿verdad?
A veces uno ora para que nuestra familia le vaya bien, pero queremos que siga a nuestro lado. Y quizás lo mejor es que tenga que salir de casa. Si oramos a Dios, tenemos que estar preparados para lo que el Señor decida y no lo que nosotros deseemos. No sabemos mucho de la vida de Amulek, pero le cambió la vida. Y estuvo preparado porque dio un giro grande en su vida, que al final nos dice que fue recibido por Alma en Saraemla, en gratitud porque Amulek, él mismo, lo recibió en Amonía. Aprendemos entonces que ir acelerado y apresurado no nos hace disfrutar la vida. Mi amigo, hay muchas enseñanzas en esta clase. No seamos como el pueblo de Amonía. De repente seamos como, o a veces ya somos como Sesrom, pero podemos cambiar. De repente podemos ser como Amulek, pero que ojalá no estemos pegados a la riqueza. Ojalá seamos como Alma. De repente somos como Alma. Y ojalá sepamos usar el poder de Dios, no dejándonos guiar por nuestras pasiones inmediatas, sino saber controlarse como lo hizo Alma. Sufrió y vio el momento oportuno para usar el poder de Dios. Hay muchas enseñanzas. Te invito a que me puedas seguir acompañando cada semana para seguir encontrando enseñanzas que nos puedan unir en venir a Cristo. Gracias por acompañarme, mi amigo. Te espero la próxima semana. Que tengas una hermosa semana. Gracias.